El 1 de junio llegamos a trabajar y nos reunieron, micrófonos y cámaras bloqueadas, y simplemente nos dijeron, hemos decidido que no vamos a continuar con este producto, los números no están dando, muchos de ustedes ya han manifestado que no están contentos aquí, entonces pues creemos que lo mejor para todos es esto, muchas gracias, hasta luego. Hola Andrés, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Chivo, ¿qué más? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Muy bien. Ya ahora más contento y más tranquilo. ¿Y eso por qué? ¿Quién lo tiene más tranquilo y qué lo estresaba? Que ya conseguí trabajo finalmente después de 2 meses de estar buscando. Y que me estresaba, pues no haber estado 2 meses sin trabajo. Claro, verdad que lo cogió en layoffs y le dio duro. ¿Y qué? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ocurrió? Sí. Pues el layoff fue, digamos, inesperado en el sentido de que pues sí, sabíamos que estaba habiendo una situación compleja en el producto en el que yo trabajaba, que estábamos luchando mucho por llegar a las metas. Ya desde hacía unos meses habían decidido desde C-Levels reorganizar o reestructurar los equipos y llevarse muchísimo más de los recursos hacia la nueva vertical. Y pues se había quedado la vertical en la que yo trabajaba como un poco más flaca, por decirlo de alguna manera, más desnutrida, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues digamos que sabíamos que la cosa no estaba bien, ¿no? Pero desde mi perspectiva y el equipo que yo lideraba, todos estábamos trabajando para que la empresa, para que nuestro producto volviera a levantar. Entonces proponiendo ideas, bueno, etcétera, metiéndole toda la ficha. Entonces fue inesperado en el sentido de que pues simplemente llegamos un día, el 1 de junio llegamos a trabajar y nos reunieron, micrófonos y cámaras bloqueadas, y simplemente nos dijeron, hemos decidido que no vamos a continuar con este producto, los números no están dando, muchos de ustedes han manifestado que no están contentos aquí, entonces pues creemos que lo mejor para todos es esto, muchas gracias, hasta luego. Le estaremos mandándoles un correo diciéndoles quiénes se quedan, y después sus líderes les estarán diciendo los pasos a seguir y ya. Y ese 1 de junio fue de despedirnos, primero de esperar el correo, entonces me reuní con mi equipo y estábamos ahí esperando la noticia. Felizmente 2 de mi equipo se quedaron, a los demás nos sacaron, y pues éramos un equipo de 8 más o menos, pero ese día, chao, y ya. Híjole, qué duro, pero ¿cómo? O sea, ¿no hubo indicios? O digamos que pronto en ese tiempo antes ustedes dijeron, uy, es probable que aquí vayan a echar a alguien o se vaya a ir la gente. O simplemente fue, pum. Pues, bueno, aquí hay varias cosas interesantes en esa pregunta. Claramente, sí habían indicios, por lo que le digo, que pues el negocio no estaba andando como debía andar, ¿no? Entonces, no se habían hablado de despidos más allá de despidos como de gente que de pronto no había tenido el mejor performance y cosas así, no normal, pero no como que, uy, no, la vaina está complicada y creemos que van a despedir a mucha gente, no se había dado eso. Entonces, en cuanto a indicios, o sea, como indicios que nos llevaran a pensar, ¿van a cerrar el producto? No. O sea, no que nos hubieran dicho, hubiera escuchado por ahí por los pasillos, van a sacar gente. No. Pero pues sí habían indicios de que el negocio no iba satisfactoriamente, y pues esos fueron los indicios, ¿no? Que de pronto debimos haber, o yo por lo menos debí haber estado más pendiente de eso, más en el largo plazo. Yo estaba muy pendiente en el corto plazo de los números no están dando, ¿qué hacemos? Entonces, incluso muchos meses, eso no lo ejecutaron ese día, pero ya lo venían planeando desde hacía meses. Y todos esos meses, con los C-Levels y los encargados y todo, estuvimos trabajando en formas de corregir muchas cosas y hacer funcionalidades, y corregir funcionalidades y todo este tema, y todos le estábamos metiendo en mi equipo la ficha. Pero entonces estábamos muy concentrados era en el trabajo y no como en el gran panorama de esta vaina se va a caer en cualquier momento y nos van a echar. Claro. O sea que igualmente esto fue un bandado de agua fría para un montón de gente, ¿no? O sea, mucha gente lo Claro, sintió, fue en el momento. brutal, un bardado fría. Pues claro, y es que aquí pasó una cosa que a mí me hizo aterrizar, y siempre pensé, en los equipos había mucha gente de operaciones y de ventas y de productos.
Y yo siempre, producto de ingeniería, quiero decir, y yo siempre pensé, no, pues a la última gente que van a despedir en una empresa de software o que tiene un software es a la gente de producto de ingeniería. Primero van descabezando operaciones y etcétera. Además que en la vertical en la que yo estaba había mucha operación. Siempre pensé eso. Y el baltado primero, el primer baldado de agua fría fue, no señor, aquí ni siquiera los de ingeniería están a salvo. O sea, a cualquiera lo pueden sacar en cualquier momento. Y ese fue el primer baldado de agua fría. Y el segundo, ves, lo otro es que uno le dicen, vamos a sacar algunos, esperen que les llegue el correo y uno todavía se aferra a la esperanza de que no lo echen a uno. Cuando llega el correo, sí, hasta luego. Claro, claro, qué difícil. Y ante una cosa así, o sea, como uno reacciona, que es como lo primero que se le vino a la mente cuando le llegó el correo y le dijeron, definitivamente, chao. Pues no es la primera vez que veo morir, digamos, un producto, porque cuando tuvimos Lizimati, pues nosotros también morimos, digamos, pero pues lo manejamos de otra forma y le dimos a la gente como tiempo para que se reubicara y salario y nosotros mismos ayudamos a la gente a reubicarse y todo eso. Entonces digamos que la primera vez que se murió un producto en lo que yo participaba, pues era mío, ¿no? Entonces yo estaba, más bien yo fui el de la cabeza, de las cabezas que planearon ese layoff, esa muerte, por decirlo de alguna manera. Esta vez pues no, y lo primero que uno siente, sin hablar de lo que he aprendido y después de las enseñanzas que saqué de eso, en ese momento pues lo que sentí fue rabia, nostalgia, ansiedad, porque también es la primera vez que me pasa una cosa de estas y tengo tantas responsabilidades con mis hijos y todo eso. Entonces, pues es complejo. Y entonces se siente uno así ansioso, comienza uno de una vez a pensar, con madre, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que pagar mis cuentas, tengo mi familia. Comienza como una avalancha como de preocupaciones y de quejas, digamos, pero ¿por qué me echaron a mí? ¿Por qué no tuvieron en cuenta eso? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué lo hicieron de esta manera? ¿Por qué no lo hicieron más humano? Etcétera, 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 etcétera. Y es una avalancha o en mi caso, ¿no? Claramente cada quien lo vivirá de manera distinta, pero se siente feo, no es una experiencia chévere. Pues, ¿cómo será que en el momento que mi líder me escribió y nos reunimos con ella y con la de People para contarme de los next steps y eso, yo me quedé sin palabras. Con eso le digo todo de cómo me sentía en ese momento. Sí, en serio, se me hizo un nudo en la garganta y fueron ganas de llorar de la tristeza que me dio en ese momento y no pude. Ellas me decían, pues no sé, Andrés, si quieres comentarnos algo. Yo, no, o sea, no pude ni hablar. No pude, literal, no pude hablar. Y ahí terminó la charla. Madre, qué combinación de sensaciones debe ser ese momento, ¿no? Horrible. Y sensaciones feas, porque ni siquiera no es combinación de sensaciones lindas con feas, no todas son feas. Pues claro, o sea, estás en un proyecto, le estás metiendo la ficha, sabes que el proyecto está en problemado, pero llevan meses tratando de mitigar esos problemas, de mejorar la situación, y en el momento en el que menos lo esperas, te dicen, no, pues ya, chao, tú y un montón de gente más Exacto, se van a la casa, se exacto. acabó este producto, y la empresa va a seguir adelante, y ojalá que a ustedes también les vaya bien, gracias, chao. Y en ese Claro, punto, ¿la empresa hizo algo por ustedes o simplemente les digo adiós? sí. No, no, no. Digamos que, o sea, hablando a calzón quitado, a mí particularmente no me gustó la forma en que lo hicieron, de simplemente un día reunirnos el día que llegamos a trabajar y simplemente decirnos no trabajan más. Eso no me gustó. Yo creo que lo hubieran, si ya llevaban 2 o 3 meses planeándolo, hubieran podido al mes decirle a uno, miren, no vamos a seguir, pero este mes lo vamos a usar para cerrar cosas, para reorganizar cosas y para que ustedes tengan tiempo como de esa gestión del cambio y no simplemente tirarlo a uno al océano. Esa parte no me gustó, pero para hacer justicia, lo que sí me pareció algo que contribuyó de pronto un poco a que no fuera peor esa situación, es que la empresa, si bien no estaba obligada, porque pues ese es uno de los grandes problemas que tiene esta industria, y es de que casi generalmente uno trabaja como contractor y como contractor uno no tiene ninguna garantía de nada más allá que le van a pagar su sueldo mensual y listo. Y eso es una gran problemática que hay en la industria porque entonces muchas empresas
y aquí sí generalizo, no estoy hablando de una en particular, sino generalizo, muchas empresas se aprovechan de eso. Entonces yo era un contractor y la empresa no tenía ninguna obligación de darme ningún dinero como compensación o como ayuda. Sin embargo, ellos lo hicieron. O sea, al final me dieron, creo que fue un salario y medio como para mitigar el tiempo que iba a estar cesante. Entonces, eso es algo que, para hacer justicia, fue bueno. Ayer inclusive estaba hablando con alguien que también acaba de caer en un layoff y ella me decía que no le pagaron ni siquiera la mitad de un sueldo. O sea, que la mandaron para la casa con la mitad de un sueldo, en pocas palabras. Entonces, en ese sentido, creo que sí valoro y agradezco mucho que la empresa haya hecho eso, ¿no? Claro. Claro. Y pues además de otras cosas, o sea, que lo más importante es eso, pero entonces también pues nosotros lo que hacíamos era ayudar a colocar gente en empresas. Entonces básicamente también nos disponibilizaron a una experta en reclutamiento para que nos ayudara en todo este proceso también. Y eso también es algo que valoro mucho. Claro, les ayudaron con la asesoría y reincorporación en otro lugar. Pues, digamos que más que todo ahí lo que más se valoró fue la asesoría, ¿no? Y sobre todo porque me asignaron a Elena. Y Elena fue una ayuda bien importante ahí, sobre todo en la parte emocional, ¿no? Porque yo tuve una o dos sesiones con ella y en las sesiones era como, pero ¿por qué? Pero y como quejarme de ella, siempre llevándome como al lado positivo. No, estimado, vamos a mirarlo con agradecimiento, vamos a meterle, tú eres un duro, ta, ta, ta. Más que decirme, más que como pulirme detalles del LinkedIn o del CV, ta, 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 para mí, lo que más valoro de la ayuda de Elena fue ese soporte emocional, digamos, que me brindó en esos primeros días de locura. Claro, y es que justamente iba a preguntar eso y era, Para mí fue muy importante eso. ¿cómo viene siendo este tema de emocional? Porque supongo que se vienen un montón de cosas donde una parte uno quizás eche la culpa a la empresa, pero también viene una culpa interna, ¿no? Yo qué hice, yo qué no hice o demás cosas, no sé. Y al mismo tiempo vienen las preocupaciones por dinero. Entonces, bueno, ya sabemos que la empresa te ayudó con algo de dinero para reducir esto y pues afortunadamente te designaron una persona para ayudarte a conseguir empleo que emocionalmente mitigó, ¿no? O sea, como que de cierta medida mitigaron esos Sí, dos conflictos, pero aún así debió haber habido exacto. como un conflicto interno. ¿De qué manera se superó eso? Sí, se superó. ¿Cómo fue ese proceso, digámoslo, quizás duelo? Sí, sí, eso fue un duelo literalmente. Fue un duelo sobre todo porque, pues en mi caso particular, yo tiendo a enamorarme de la empresa y a ser muy leal con la empresa, con el producto. Em, entonces, básicamente para mí eso fue como si la novia lo hubiera dejado a uno. O sea, literal fue un duelo de una ruptura emocional que, a pesar de que me hubiera quejado de cosas y que hubiera criticado cosas, pues yo estaba muy comprometido con el producto y cuando me sacan siento es como que me arrancan un hijo, en pocas palabras. Fue duro. Entonces el primer sentimiento es ese. O sea, me quitaron algo a lo que le metí muchísimo amor. Eh, Después ya viene el tema de los reproches, por decirlo de alguna manera. A nivel personal, como que de pronto me jugó en contra haber propuesto esto, me jugó en contra haber hecho esto. Por lo menos yo considero que uno de los errores, es mi perspectiva y la sigo sosteniendo así, es de que uno tenga a sus equipos como trabajando en diferentes cosas y no los deje especializarse en una. Porque a mí me ha demostrado eso que hace que los equipos sean menos productivos. Cuando uno deja que alguien se especialice en un producto, en una línea, se vuelve mucho más productivo porque ya llega a las cosas mucho más rápido y ya tiene un contexto que domina. Entonces, yo siempre propuse la especialización y que me dejaran como trabajar y me dieran autonomía y me dejaran liderar. Y yo pensé, y hasta ahora lo pienso como que me jugó en contra de eso porque, claro, terminaron aislándome en la vertical y yo pedí que nos dejaran especializarnos en eso y al final, pues cuando la vertical se muere, pues sacan a todo el mundo porque estamos muy especializados en esa vertical que mataron, ¿no?
Entonces, eso fue una de las cosas que pensé, que de pronto me jugó en contra haberlo hecho así. Y muchas otras cosas, no haber sido amigo del dueño, pues para tener un poco más de gracia, no haber buscado más conexión con las personas que toman la decisión. Ahí comencé a pensar muchas cosas sobre eso. Entonces son como todos los reproches. Después la ansiedad ya interna de uno verse en una realidad donde, ¡tum! Simplemente tome este pan de 2000 y esta bolsa con agua grande y esta canoa y vaya, métase al océano y espere a ver si pasa otro buque y lo recoge. Así se siente uno, digamos, y es como esa ansiedad de, bueno, tengo este pan y esta agua aquí, pero ¿hasta cuándo me va a durar? ¿Cuánto tiempo voy a demorarme en conseguir un nuevo trabajo? Y uno comienza a pensar todas esas cosas y comienzas a tener ansiedad. Ahora, ¿cómo le va a pagar a la gente? Tengo deudas, ¿cómo voy a hacer esto? Básicamente es mucha, mucha, mucha ansiedad y que digamos que todo eso lo que hace es drenarle a uno la energía emocional y no le permite a uno concentrarse en lo que debería estar haciendo. Claro, claro, comprendo. Es estar directamente a la deriva con un pequeño soporte. A la deriva. Pero listo, Literal. ya llega este momento, ya se entiende que esta relación se acabó, que hay que iniciar una nueva, que usted está en su canoa y que tiene un océano que no conoce, pero lleno de incertidumbre, pero lo tiene que surfear, ¿no? Que lo tiene que navegar. Tal cual. ¿Cómo arranca usted a navegar esto y hacia dónde se dirige o qué ocurre en ese momento? Bueno, al principio creo que voy a seguir con la analogía del mar porque es muy pertinente. Generalmente cuando la gente sufre un naufragio, los que se ahogan son los que comienzan a patalear y a gritar y esto porque no mantienen su flotador natural inflado, digámoslo así, para que no se ahoguen, porque se desesperan. Al principio fue así, desespero, pataleando, ¿qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Qué me pongo a vender? Aplique una cosa, aplique a otra. Ahorita le puedo contar un poquito de cómo se vive también ese proceso, pero en el inicio pataleando mucho, mucho estrés, mucha preocupación, eso llega a afectar también un poco a la familia porque entonces uno está estresado y viene el niño y molesta o la niña y molesta, entonces ya uno está muy reactivo al entorno porque está preocupado. Entonces al principio para mí fue así, mucho pataleo ahí en el mar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a ahogar, me voy a ahogar. Esa es la analogía ahí en ese punto. ¿Cómo salí de ahí? Eh, Comencé a decir, bueno, o sea, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Aplicar a trabajos y ver qué otras fuentes de ingresos puedo generar para solucionar el meanwhile, ¿no? El mientras tanto. Entonces me sentaba a hacer algo, pero no podía concentrarme. Entonces me sentaba y bueno, voy a aplicar y me ponía a hacer otra cosa, me ponía a pensar en otras y a preocuparme y a cargarme como esa mala energía, por decirlo de alguna forma. Y hasta que llegó un momento en que dije, no, pero espere un momento. O sea, también es como un proceso de mucho autoconciencia, ¿no? De lo que uno está sintiendo. Entonces yo dije, no, a mí este sentimiento y esta preocupación me está haciendo desconcentrar y no me deja aprovechar mi energía en lo que tengo que hacer. Y ser consciente de eso fue el primer chip que cambié, ¿no? Como que no puedo dejarme dominar por esos sentimientos, porque al final ya estoy en la situación. Con que me preocupe o no me preocupe, no voy a solucionar el problema. Entonces simplemente voy a adoptar una actitud tranquila, digamos, para poder concentrarme en lo que tengo que hacer. Y ese fue el primer chip que cambié y me sirvió mucho porque entonces ya cada vez que me iba a sentir preocupado o algo decía, eso no me ayuda a solucionar y me salía de ese pensamiento rápido y eso automáticamente me ponía en un modo que yo me podía concentrar. Y ahí lo que comencé a hacer fue aplicar, yo hacía 20, 30 aplicaciones diarias a trabajos. Yo creo que alcancé a aplicar unos 150, 200 trabajos. Que ahí viene otra realidad que si quieren podemos hablar de eso. Pero eso, comencé a aplicar eso y eso es que puedo vender. O sea, mientras me sale el trabajo, porque de esas 200 aplicaciones avancé a seis procesos. De esos 6 procesos me caí de 4 y de esos 4, pues, de las 2 que quedaron, felizmente ayer obtuve mi trabajo, pero de 200 aplicaciones, 6 procesos a los que pude avanzar,
y de esos 6 procesos solamente en uno al final del día. Entonces, pues, haga los números, o sea, todo lo que toca aplicar para llegar a 6 procesos, porque hay mucha gente en el mercado ahorita y con tanto layoff se suman más. Pero bueno, eso, pude concentrarme y después, ahí podemos hablar ahí me salió un poquitico de la línea, pero después podemos hablar de esa parte. Lo otro que me hizo cambiar chip fue una vaina re chistosa porque no esperaba encontrármela ahí, pero un día así preocupado ya por la noche, acostado pensando, y esa pensadera que no lo deja dormir a uno, dije, ¿qué me pongo a hacer? Voy a leer un rato. Y dije, voy a hacer lectura de entretenimiento. Y entonces me puse a leerme el libro de Principios para un nuevo orden mundial de Ray Dalio. Me puse a leerlo por leerlo, simplemente como por entretenerme con algo. Y hay un punto en ese libro básicamente ese libro lo que trata es de cómo hay unos cambios de orden mundial cíclicos, donde hay un pico superior que es el de estabilidad, de paz, de tranquilidad, y hay un pico inferior que es el de revolución, guerra, dolor, preocupación, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, en ese punto lo que él decía era como que a la gente le gusta estar como en el pico superior, en la comodidad y en la tranquilidad, pero que es realmente el pico inferior, el de la inestabilidad, el que lo lleva a uno a hacer reflexiones sobre cómo está ejecutando realmente y le lo hace consciente de los excesos que uno está teniendo, y de replantearse muchas cosas. Y eso también, ese fue el segundo que me hizo, ¡pum!, estallar la cabeza y cambiar por completo mi actitud al respecto. Porque dije, claro, yo tengo que ver, eso es como una oportunidad de reiniciar haciendo las cosas mejor que como las había hecho antes. Y ahí comencé por ese proceso de ver qué había hecho mal. Ok, había hecho mal esto, esto y esto y esto, listo. Ahora soy consciente y puedo mejorarlo. Ajá, eso fue lo que pasó ahí. Claro, claro. A veces, ¿no? Como que en la vida llegan esos momentos que lo cogen a uno y le dan ese mensaje que uno necesita, ¿no? Sea a veces Claro, para recuperar la calma, como en su caso, otras veces lo invitan a uno a tomar acción cuando uno está muy calmado y, y son exacto, mágicos, ¿no? exacto. Yo recuerdo, de hecho, Sí, 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 literal. esa frase que usted me dice, me acordó a una, también que escuché una canción y entonces es bien popular, que dice, un mar en calma nunca hizo un marinero experto. Entonces, al fin y al cabo uno necesita esa tempestad de vez en No, cuando que lo hace a uno crecer, ¿no? Pero de, literalmente. de todo lo que estaba hablando, me generó como mucho impacto esto de como tremendo embudo de betas que le toca a uno crear para ir a conseguir trabajo, ¿no? Y, y que realmente Sí, es muy grande, o sea, 200 postulaciones en cuanto tiempo, o sea, como esa experiencia, ¿cómo fue? Porque debe haber sido estresante, ¿no? Al menos. pues como o sea, juicioso como yo creo un mes, porque al principio estuve muy, como le digo, al principio estuve muy desordenado, muy pataleando en el agua desesperado. Entonces los primeros 15 días, que digo yo 20 días, como que sí postulaba, pero no era un proceso, que aquí es la clave. O sea, uno tiene que setear es un proceso de postular. No es como, ay, voy a ver, entrar a ver qué encuentro. No, todos los días hay que hacerlo, hay que establecer una rutina. Entonces, sin rutina, creo que son unos 20 días. Ya después, cuando ya fui consciente de esto, establecí una rutina y ahí comencé a aplicar, o sea, hacía unas 30 aplicaciones diarias, todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, unos días más, otros días menos, pero siempre estaba aplicando. Inclusive hay un agradecimiento a mi querida Lucía, que fue BDR en la empresa donde yo trabajaba. em, y me enseñó, bueno, y otros, de Ezequiel también, y Candela también, nos enseñaron cómo crear como un funnel, digamos, de prospección en LinkedIn. Y yo le mandé, o sea, ya llevo como en automático contactado a CEOs, CPOs, jefes de producto en LinkedIn de manera automática. Yo creo que unas 300 personas, haciéndoles todo un funnel de campañas de mensajes, ¿no? En donde les presento mi perfil, porque es bueno trabajar conmigo, un business case que hice para una empresa. Y aunque de ahí no salió nada, la verdad, de ahí no salió nada, sí salió algo bueno y fue que me expuse. Y mucha gente me decía como, uy, ya, qué buen perfil, ahorita lo estoy buscando, pero cuando busque seguramente lo voy a tener en cuenta. Oye, aquí me guardo su contacto. Pues así, entonces como que expandí muchísimo mi red de contactos y el LinkedIn de eso es un must.
toca hacerlo, tener una red expandida. Entonces aprendí mucho eso y sí, hay que hacer, eso es un funnel de ventas, porque Lucía justamente me hizo caer en cuenta de eso. Uno es un producto y uno se tiene que vender. Claro, claro, y pues veo que con todo ese proceso de estar enviando hojas de vida, estar haciendo entrevistas, esta estrategia de ventas en LinkedIn para hacerse notar y destacar entre las personas, eh, pues debe haber como que una cantidad inmensa de aprendizajes, ¿no? En este momento, sí, las personas que siguen entrando o que están empezando por un layout o algo ocurrió y pues ya no continúan en su trabajo y están en su proceso de búsqueda, pues ¿qué les podría recomendar? O sea, como en este instante que están, como usted estaba hace 2 meses, tengo entendido. Sí. Pues literal, ayer cogí a alguien, porque cuando a mí me pasó, una de las cosas que noté fue poca, poca empatía. No digo no hubo empatía, pero poca empatía. Pero también entiendo que uno solamente se vuelve empático cuando ha sufrido la situación X, ¿no? Entonces, uno es empático con X situación porque uno la ha vivido. Entonces, ayer le decía yo a alguien justamente lo que usted me acaba de preguntar, como qué debería hacer. Y lo primero es, a mí cuando me pasó esto, a mí me recomendaron, tómate una semana, vive tu duelo, procésalo, tranquilo, llora, patalea, haz lo que quieras. La verdad, eso es una pérdida de tiempo. Ponerse uno a perderle tiempo una semana, 2 días a lamentar lo que pasó, no le sirve a uno para nada, porque lo que está haciendo es perder tiempo. Y digo perder tiempo es porque uno sale a una situación en donde literalmente tiene un deadline. No sabe cuánto tiempo le va a tomar encontrar un nuevo trabajo y tiene unos recursos limitados, si le va bien, como a mí en este caso, de que va a tener unos recursos por X tiempo. Entonces, digamos, yo tengo recursos para un mes, listo. Pero si mi búsqueda laboral se demora 2, 3, 4 meses, eso es tiempo que uno está perdiendo. Entonces, para mí que le digan que uno se tome un tiempo para procesarlo y adolecerlo, cero. Simplemente ya pasó lo que pasó, pasó lo que tenía que pasar, simplemente sacúdase y de inmediato comience a tomar acción. Y ahí va la segunda parte de lo que yo aconsejo. Tenga una rutina. Una amiga que también sufrió este layoff, Candela, ella nos contaba que se puso, o sea, que ella literalmente tomó su búsqueda de trabajo como si fuera un trabajo de tiempo completo. Entonces ella todos los días, sus 8 horas, estaba en entrevistas, buscando trabajo, y ella se demoró súper poco tiempo consiguiendo el nuevo trabajo, creo que como un mes, en un mes ya tenía trabajo nuevo. Entonces, que de hecho ese comportamiento ya fue la que me hizo caer en cuenta de que yo debería tener una rutina también. Entonces, literal es, sacúdase rápido y póngase una rutina, como si fuera un trabajo, como si fuera su trabajo nuevo ese, buscar trabajo, y comienza a aplicar, aplicar, aplicar. Obviamente, antes de eso, es revisar el LinkedIn, revisar el CV. Por lo menos ayer vi el CV que vi ahorita en la industria. Hay cosas, o sea, hay muchas formas de hacerlo, los reclutadores todos son distintos, pero en general los reclutadores procesan muchísimas aplicaciones, y uno necesita resaltar, uno es un producto y tiene que resaltar entre la cantidad de gente que también está aplicando al mismo trabajo. Entonces, una de las formas de que uno puede aplicar es entregándole la información eh, muy, muy precisa, digamos, que le demuestre a ese reclutador por qué debería llamarlo a una entrevista, ¿no? Entonces, si uno se pone a poner la foto linda y el diseño del CV espectacular y con muchos colores y cómo se ve de hermoso, eso no agrega, eso no demuestra el valor que yo tengo como profesional en lo más mínimo. Entonces, por lo menos para poner un ejemplo de qué cosas se deberían corregir en un CV. Entonces, corrija el CV, revise su LinkedIn, el tema de los headlines, el tema del about, todo eso, métale amor a esa parte, métale estrategia a sus herramientas de búsqueda de trabajo y póngase a buscar trabajo todos los días como si fuera su nuevo trabajo. Aplique, aplique, aplique. Trello es gratis, ármese un tablero de seguimiento de sus postulaciones, un Excel. Yo lo hice en Excel, no me acordé de Trello en ese momento. En un Excel y hacía seguimiento. De este me rechazaron, de este no, de este sí, de este no. Ese sería lo segundo que le podría decir a alguien que está pasando por la misma situación. Lo otro es
mire qué cosas puede ponerse a vender, qué cosas puede, qué arte tiene que pueda vender. Yo por lo menos cuando ya también recapacité dije, ok, ¿yo qué puedo vender? ¿Qué sé hacer? Yo sé de operaciones, sé de administración de empresas, de gestión, sé de liderazgo. Y entonces ahí me fueron llegando cosas como caídas del cielo porque me puse a diseñar una página, pero dije, no, esto de aquí a que lo haga. No, qué pereza. En ese momento, Luis Delgado, con el que estoy en un grupo de founders en WhatsApp, justo él compartió que estaba ofreciendo asesorías con él, a modo de consultorías, mejor dicho. Y mandó el link de en donde lo estaba haciendo y me metí a mirarlo y era justo la herramienta que yo necesitaba. O sea, esas herramientas, eso es lo bonito del software, de hacer software, de encontrar soluciones que le resuelven a uno el problema de verdad. Eso no es una colaboración paga ni nada, pero me parece chévere recomendarlos. Esta gente de Agéndalo tiene una solución bien interesante para ese tema de consultoría. No es hermosa, no le entrega a usted una página súper hermosa, pero soluciona el problema. Entonces, a mí me gustó mucho porque con esa uno puede gestionar los pagos, o sea, la gente entra, mira qué es lo que uno está vendiendo, paga y entonces puede entrar a agendar la consultoría. Me gustó mucho. Finalmente nunca lo usé porque las funnels que hice para promover mis servicios de consultoría no cogieron vuelo y por ese lado no vendí finalmente nada. Pero después sí comencé a hablar con un profe de inglés que he tenido y con el que me gusta mucho trabajar y literalmente encontré que había un dolor muy importante en el tema de inglés y comencé a vender clases de inglés. Yo soy Product Manager, he vendido muchas veces en muchas otras ocasiones, pero no es el rol que estoy desempeñando ahorita, pero al saber vender dije, pues, ¿qué sé vender? Yo sé vender productos, voy a coger a ese tipo como mi producto y lo voy a vender. Y eso fue lo que hice y ahí encontré mucha mejor recepción de ese tema y por ahí comencé a hacerme algunos pesos y organizando cosas para tener algo de ingresos. Y lo último que puedo decir, digamos, para soltar el micrófono, es no tenerle miedo a las deudas. No tenerle miedo a las deudas, porque eso fue mi primera preocupación. Me van a estar llamando. De hecho, la primera semana esquipié llamadas, no es lo correcto, pero lo hice. Esquipié llamadas porque ya, pero es que, ¿qué les voy a decir? ¿Qué preocupación? No sé qué. Al final dije, no, pues le tengo que poner la cara. Y comencé a hablar con mis acreedores. Dije, mire, me pasó esto, estoy en esta situación. Yo necesito que yo he venido pagando muy puntualmente todas mis cosas durante este año o 2 años o el tiempo que llevará esa deuda. Yo necesito que ustedes me extiendan algún salvavidas, alguna ayuda. En algunos casos encontré muy buena disposición, o sea, en todos casos encontré solución. En algunos casos más amena, en otros como, bueno, está bien, nos toca porque no tiene cómo pagar. Pero al final, pues a uno no lo van a matar ni no van a echarle a la cárcel por eso. Simplemente hay que poner la cara y solucionar. Y eso alivia mucho la tensión que uno está llevando, porque básicamente es como, ¿cómo pago mis deudas y cómo le doy de comer a los míos? Es eso. Entonces uno siempre primero va a propender por su bienestar y el de su casa. Y las deudas las va a dejar para después o de últimos. Entonces lo mejor es hablar con los acreedores y explicarles la situación y la gente va a entender y le va a extender a uno soluciones que le alivien esa presión. Y ya. Claro, claro, entiendo. No, pues yo creo que para cualquier persona que está ahorita pasando por un layoff es pues muy valioso, ¿no? Esta experiencia, estas anécdotas y sobre todo estos tips de cosas que está aprendido viviéndolo, porque pues les va a permitir arrancar a la acción mucho antes, ¿no? No congelarse tanto o dudar tanto en Sí, exacto. situaciones de desconcierto. Definitivamente creo que lo siento que es una experiencia dura, que quizás traumática por el tema de que es tan golpeado, pero también creo que en ocasiones puede ser hasta para mejor, ¿no? Y, y de hecho eso también quería preguntarle, en este momento y como que visionando su futuro, ¿cómo lo ve? O sea, post ello. ¿Cómo veo mi futuro? No, pues digamos que siguiendo en esa carrera de crecimiento profesional, básicamente, em, aprendiendo de otras industrias, de otros rubros, conociendo otras personas, porque una de las cosas chéveres que sí me ha dejado este camino es conocer gente
con la que después puedo hacer cosas y emprender cosas y buscar ayuda de profesional en algún aspecto. O sea, me han dejado muchos contactos. Entonces creo que eso es como ampliar el network y seguir aprendiendo, básicamente. Claro, claro, eso es clave. Yo creo que ya para ir cerrando aquí el podcast, yo creo que quedamos igualmente con unos puntos claves, o al menos yo me llevo estos puntos claves, que es no dejar de aprender, ampliar nuestro network Sí, y ante el miedo, la presión o cualquier situación, actuar, ¿no? No dejarse congelar por todo ese tipo de situaciones que nos caen, sino seguir para adelante. Y, y creo que esas son tres cosas que yo puedo empezar a aplicar y me alegra mucho de haber tenido este espacio porque realmente es un aprendizaje, en este caso para mí que no he vivido esa experiencia, pero me sirve por si, no, y no solo para un layoff, sino para cualquier situación, adversidad que uno se le pueda presentar. Creo que son muy buenos insights que nos deja. Entonces, bueno, no sé si quiere algún mensaje para sí, día. sí, una última cosa. Sí, una última cosa. O sea, la industria del software sigue siendo una gran industria, pero definitivamente ahorita en este momento las cosas han cambiado mucho. Hace un año, 2 años, que había muchísima más abundancia, digámoslo así. Entonces es entender el contexto en el que uno está. Sigue habiendo trabajo, sigue habiendo trabajo, pero y van a seguir habiendo layoff, también van a seguir habiendo layoff. Entonces uno como estar consciente de eso, de que el próximo puede ser esta persona, porque todo el tiempo están haciendo layoffs. Y es entender de que uno entra a un océano con gente nueva que está buscando trabajo y gente de layoffs que también cayeron en esa misma situación. Entonces hay mucha competencia y literalmente lo que uno tiene que hacer es buscar la manera de brillar. Uno es un producto, ¿cómo se va a vender? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Cómo brillo? Porque hay mucha competencia actualmente en el mercado laboral. Y ya. Listo, no, pues buenísimo mensaje. Gracias, gracias Andrés. Y nada, nos vemos en 8 días o en 15 días para el siguiente podcast. Entonces nos Listo, de estaremos una. hablando y nos estaremos viendo.